Hablando de acción, lo más esperado quizás por los fanáticos, Raúl, ¿qué pasó con los autos hoy donde Loeb se inscribió en la historia de los ganadores? Sí, además de esto de este primer triunfo parcial de Sebastian Loeb en el Rally Raid, también es interesante señalar que contra muchos pronósticos, en función de la no buena faena realizada el año pasado, Peugeot sorprendió también, no solo con Loeb, sino también con Peter Hansel, con Sainz, que tuvo algunos inconvenientes y quedó retrasado, y con Cyril Desprez, que el año pasado había tenido un trabajo muy opaco y que en esta primera etapa demostraron que toda la labor que llevaron a cabo para desarrollar el auto prácticamente de nuevo, porque lo dieron vuelta como un guante. Comenzaron a hacerlo todo más ancho, más largo, más alto, con otras diferencias notables que ahora está rindiendo frutos. Pero vamos al resumen. En lo previo, con la cancelación de la etapa 1, las lluvias, los ríos desbordados, nos llevaba a las imágenes anteriores, a la etapa prólogo. Aquí Carlos Sainz, que fue el segundo en aquel momento detrás de Bernard Ten Brink. Se voló el capot. Así fui por unos 50 metros, frenando y acelerando para tratar de removerlo. Y después finalmente se soltó, dice el madrileño. Qué elocuente que estaba hasta que se pegó en la gorra el mismo. También Nasser Al-Attiyah hablaba esto después de lo que ocurría en ese prólogo en Arrecife, cuando lo vemos a la Toyota de Giniel de Villiers, a estas imágenes de los Mini, y ahí está precisamente el ganador del año pasado, Nasser Al-Attiyah, que decía, nadie va en un 85%, todo el mundo quiere apretar el acelerador y yo también estoy tratando de llegar mañana lo antes que pueda. Y ahí está las modificaciones que sufrieron en la etapa de hoy. Se acortó, como lo habíamos señalado anoche. Así es, más allá de que al principio veíamos que el camino era diferente al de las motos y los cuatriciclos, porque así estaba establecido. Para autos y camiones era un recorrido diferenciado y también obviamente sufrió la modificación. Aquí está Nasser Al-Attiyah, todo el mundo empuja todo el tiempo. No hay que dar ninguna ventaja, así que vamos a continuar. Y Bernard Ten Brink abriendo la ruta, allí iniciando la etapa. Recordemos que iniciaba él abriendo la ruta porque había sido el más rápido en el prólogo de Arrecifes del día sábado. Imágenes del norte de la provincia de Córdoba, serranías que seguramente no son las que más conocen porque no es la región más visitada en la provincia mediterránea, por eso es bueno también que lo conozcamos a través de esta carrera. Ahí va la Toyota en un seguimiento desde el helicóptero. Muy buen trabajo también de las Toyotas, ya que recordemos que Vasiliev terminó en el tercer lugar y Giniel de Villiers terminó en la cuarta colocación. Miren cómo en el campo dicen peludean en el barro para tratar de sacarlo de la situación más complicada que tuvo la etapa en el kilómetro 182. Respecto a Ten Brink, que fue décimo, finalmente el hombre que abría la ruta. Cuánto barro, realmente aquí complicado. Pons junto al argentino Ricardo Torlaschi quedaban encajados, habían andado muy rápido en el prólogo. Después tenían algún retraso durante el desarrollo de la etapa 2. Cayendo hasta el puesto 81, había que embarrarse, no quedaba otra. Realmente una situación durísima para muchos que cuando escuchaban el reclamo y las quejas de los pilotos porque en la etapa de ayer no se pudo disputar y que estaban contentos y que decían, bueno, no es que le des la carrera más dura, ¿qué pasa con estos muchachos que no se atreven a la lluvia? Bueno, es que era muy, pero muy difícil y en esta etapa, bueno, se dio esta situación. Fíjense cómo algunos, naturalmente con más experiencia o con una visión mejor, pasaban por el costado. Sí, pero después se quedaba ahí. Era Nani Roma el que intentaba esquivar y tampoco le iba bien. Miren cómo, atención porque acá se complicaba, Raúl, uno de los candidatos. Perdía mucho terreno. Joan Nani Roma, el piloto Mini, que ahí se encajaba. Voy a intentar que alguien me saque de aquí, y va por la derecha aquí.
y Alex me ha dicho que había mucha gente, que había público y no veía nada con el barro. Me he tirado aquí y me he caído. Miren lo que es, no se lo reconoce. Y ahí venía Orly Terranova, que también iba a quedar encajado, se iban a ir ayudando uno con otro para tratar de salir de ese lugar. Y el mendocino también perdía mucho terreno al punto que quedó 28º Orly Terranova con el otro Mini. Realmente complicado los dos pilotos del X-Race en esta situación. Miren a Robbie Gordon. Siempre aparece alguien que lo zafa a Robbie Gordon, ¿eh? ¿Se acuerdan de un Fiat 147 una vez? Hace 4 años y en esta misma zona un Fiat 147 lo ayudó a salir, en este caso un tractor. Esta fue la zona más complicada. Aquí Carlos Sainz tratando de superarlo. No tuvo inconvenientes aquí el Peugeot del madrileño, pero sí tuvo inconvenientes eléctricos que le hicieron perder 12 minutos aproximadamente. Roma perdió 46 minutos, quedó muy retrasado. El mendocino Terranova perdió 26 minutos y también quedó muy retrasado. Y contra todos los pronósticos, el mejor Mini en la clasificación de hoy fue el debutante Mikko Hirvonen, el ex ralista, que quedó en un brillante 5º puesto. Así es, fantástica labor del piloto de Finlandia, Mikko Hirvonen, en un día donde los ralistas aprovecharon a pleno. Cyril Desprez también muy bien, el francés, con el 7º lugar. Ahí estaba entonces en su segundo Dakar. El piloto que reside en Andorra, este es Mikko Hirvonen, los autos que ya no se identificaban, cubiertos de barro, de tierra. Mikko contando sus impresiones, fue muy duro, traté de mantener la calma. Había algunas crestas ciegas, no se veía mucho. Así que bueno, conseguimos un gran resultado y tuve un buen ritmo, sobre todo escuchando las notas, decía Hirvonen. También Giniel de Villiers, a quien estamos viendo con un trabajo regular, tal cual su característica de siempre, quedó en la 4ª colocación. Y para destacar, ya vamos a hablar de los argentinos de manera puntual, pero otra vez lo de Emiliano Espartaro fue magnífico, quedó en el 11º lugar. Realmente la Renault Duster del equipo argentino ha vuelto a ratificar que todo lo bueno realizado en los 2 años anteriores lo está capitalizando ahora con la experiencia lograda. Y este, que era el lugar culminante, porque era el lugar donde más complicados estaban, y la imagen del 9 veces campeón del mundo con el Peugeot 2008, Sébastien Loeb, rumbo a la victoria parcial. Un gran triunfo para Sébastien Loeb, que anota su primera victoria en una etapa, en una estadística que lideran Stefan Peter Hansel, Vladimir Yagin, entre otros nombres históricos. Estuve manejando a mi propio ritmo, dice Loeb, no sabía si esto era suficientemente bueno, así que estoy sorprendido cuando llegué al final y pude ver que tenía el mejor tiempo. Por el momento es genial comenzar así el rally, es realmente muy fuerte el auto, ¿no? Es un buggy. Y en este tipo de trazado yo, bueno, tenía expectativas que los autos de tracción integral podían andar mejor. Así que bueno, esto me da mucha confianza. Sébastien Loeb ganador, Stefan Peter Hansel, compañero de equipo segundo, Vasiliev, gran trabajo de la Toyota tercero, Ginier de Villiers cuarto, 5º lugar para Mikko Hirvonen. Y en lo que respecta a la clasificación general es la misma, ya que es la primera etapa efectiva. Loeb, Peter Hansel, Vasiliev, de Villiers y Mikko Hirvonen, los 5 líderes. Bueno, leyendo estos nombres es una mezcla, ¿no? Un mix entre el Rally Mundial y el Dakar. Loeb y Hirvonen cerrando el top 5, impresionante. Vamos a hablar de los sudamericanos, de los argentinos, donde bien lo decía Raúl, lo destacado fue para Emiliano Espartaro en esta jornada y muchos otros, muchos pilotos que aún hoy están en este momento tratando de terminar la etapa. Ahí está precisamente el Renault Duster, irreconocible, mucha altura, Emiliano Espartaro, que quedó 11º, realmente muy interesante el inicio. Y Orly Terranova, que como lo veíamos antes, se había quedado encajado, perdió mucho terreno y de esa manera Terranova quedó en el 28º lugar con una demora con una diferencia respecto al líder de alrededor de 27 minutos. Bueno el trabajo del prototipo Mercedes de Martín Maldonado, que quedó 37º, y con más problemas quedó más retrasado Juan Manuel Silva,
Recién terminó, hace instantes terminó la etapa el Pato Silva, que tuvo una rotura y finalmente pudo reparar el inconveniente en su prototipo Colcar. Rompió la masa. Así es, 40 kilómetros antes del final aproximadamente, así que pudo reparar el piloto chaqueño y llegar hasta el final, al igual que el santafesino Hernán Tumba Roberti, otro de los que ha terminado la etapa recientemente. Ahí están entonces, 11º Emiliano Espataro, en la posición 20ª, muy buen trabajo para Cristóbal Nazareno López con el Mini. 28º quedó Orly Terranova, la posición 38 para Maldonado, posición 53 para Marroquí, posición 60 para el de Montecristo, José Blangino, posición 72 para Roberto Naibirt, posición 73 para Eduardo Amor, navegado por José Luis Di Palma, 75 para Gabriela Barca, posición 81 para Alicia Reina, la del sur del país. Muy bien, así es, como señalábamos, Hernán Tumba Roberti, Villegas Agüero, Bradach y el Pato Silva, todos llegando al final de esta etapa 2, que ha sido dura para muchos protagonistas, complicados, perdiendo mucho tiempo, sin embargo, sin rendirse, llegando a la meta, y eso es lo que vale.